Capítulo 6 y seguimos hablando del Espíritu Santo. Seguimos aprendiendo porque tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Nunca podemos nosotros dejar de aprender. Siempre Dios tiene una palabra para cada día. Jesús dijo en la oración, hermano, Jesús dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. No está hablando solamente de la comida que necesita este cuerpo, sino de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante, hermano, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es? Tan importante es que si nosotros lo ignoramos, podemos estar haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Así de importantes. A través de los años he mirado como mucho creyente. Estoy hablando de personas que le han dado su vida a Jesús. Han batallado en su vida, hermano, cristiana, por la falta del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano, Él viene para quedarse ahí. No viene solamente, hermano, para tocarlo. Él viene para quedarse ahí. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere dirigirnos. Él quiere enseñarnos. Hermano, la Biblia nos enseña que Él es el que va a gobernarnos. Él es el que nos gobierna. Y siempre Él lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Siempre Él lo va a hacer conforme a la verdad. Porque Él es el Espíritu de verdad. Y siempre todo lo que Él emprenda va a traer un buen fruto. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Y Dios es un Dios, hermano, que es un Dios de verdad, un Dios de orden, un Dios santo, un Dios que nunca va a hacer algo, hermano, para dañar a alguien. Siempre lo va a hacer, hermano, para ayudar, para bendecir. Mi mensaje en esta mañana, hermano, es la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Leamos la Biblia para que aprendamos. Leamos la Biblia. A través de la palabra de Dios nosotros podemos aprender lo que no sabemos. Alguien dijo, yo ya lo sé todo. Hermano, cuando tú dices ya lo sabes todo, es que nada sabes. Nada sabes. Porque el único que lo sabe todo es Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, nos quiere enseñar a nosotros cómo hacer las cosas que agradan a Él. ¿Entiende eso? Cómo hacer las cosas que agradan a Dios. Tan importante es el Espíritu Santo en la iglesia que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. No se vayan, no vayan a predicar, no vayan a enseñar, no hagan nada sin que el Espíritu de Dios venga a sus vidas. El error que mucha gente ha cometido, hermano, es hacer algo que Dios nunca le dijo. ¿Entiende eso? Tú tienes que tener problemas, tienes que tener dificultades, tienes que tener angustias, tribulación. Y cuando viene todo eso, hermano, tú tienes que saber de quién viene. Tienes que saber. Y el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar lo que nosotros no sabemos. Hay cosas que yo no las sé. Y cuando leo la Biblia me doy cuenta, hermano, que
Yo estaba mal y el Señor está bien. Entonces, si tú no lees la Biblia, tú no vas a saber si lo que tú quieres hacer es conforme a la voluntad de Dios o no. ¿Lo entiende? Tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Él te guía. Jesús, hermano, quería que el Espíritu de Dios fuera el que los guiara a ellos y los gobernara a ellos como lo hizo con Él. Por eso Él les dijo, no se vayan hasta que reciban la promesa. Cuando los discípulos recibieron la promesa, hermano, entonces ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Y todo lo que ellos emprendieron, hermano, les salió bien. Todo. ¿Sabe por qué? Porque ahora era el Espíritu de Dios, hermano, quien los estaba dirigiendo. Él quiere dirigir, hermano, tu vida. Nunca hagas cosas, hermano, porque tú piensas o porque tú crees que lo que vas a hacer está bien. Porque si tú lo haces fuera de la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo, todo te va a salir mal. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de perdición. Tenemos que estar bien seguros, hermano, cada día como vivimos. Puede decir amén. Y en estos tiempos, hermano, es bien importante que tú conozcas la palabra de Dios para que tú sepas que la vida que vives, estás viviendo una vida en el Espíritu y no en la carne. La Biblia dice que los que son del Espíritu, hermano, piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y se ocupan en las cosas de la carne. Y siempre va a haber un fruto de lo que hagamos. Siempre. En esta mañana mira lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos 6. La necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hermano, no estoy hablando de este lugar de 4 paredes. Estoy hablando de usted y de mí. Todo aquel que le ha dado su vida al Señor Jesús. Porque usted es la iglesia del Señor. Miren lo que dice el verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuántos saben que la murmuración no es buena? Una vez más, ¿cuántos saben que la murmuración no es buena? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas, dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios? Escuche, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscar pues, hermanos. Una vez más, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, ¿qué dice? De este trabajo. Verso 4, y nosotros persistiremos en la palabra y en la oración y en el ministerio, hermano, de la palabra. Una vez más, en el verso 3 dice, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire, escuche, hermano. La Biblia dice que la iglesia creció. Y había muchos discípulos. Empezaron a haber problemas. Empezaron a mirar que, hermano, ya había diferencias. Había diferencias. Porque unas vidas eran atendidas y otras no. Entonces, ahora, hermano, los apóstoles se juntan. Y ellos empiezan, hermano, a platicar y decir, vamos a que se arregle esta situación. Vamos a hacer algo.
Y como ellos tenían el Espíritu Santo, hermano, y Jesús les encargó a ellos, hermano, que si en el Espíritu Santo, hermano, no se puede hacer la obra del Señor. Lo primero, fíjese lo primero que ellos dicen. Busquen entre todos los discípulos, busquen 7 hombres. No era, hermano Jorge, no eran cualquier hombre. No era cualquier hombre. No era cualquier discípulo. La Biblia dice que tengan buen testimonio. Tengan buen testimonio. Y que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Escuche. A quienes encarguemos de este trabajo, hermano, no era para predicar. No era para enseñar. No era para mandarlos a evangelizar. ¿Sabe para qué era? Solamente, hermano, para servir a las viudas, para atender a viudas, para darles el alimento a las viudas, para atenderlas. Para atenderlas. Estamos hablando, hermano, de que la obra, la iglesia del Señor, hoy en día, hermano, la gente quiere hacer de la iglesia como ellos piensan y ellos quieren, y no es así. La iglesia del Señor, hermano, tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y aún los que en cualquier trabajo que usted vaya a hacer, hermano, usted necesita el Espíritu de Dios. Nunca haga algo, hermano, por usted mismo. Por usted mismo, nunca lo haga. Siempre tiene que saber, hermano, que es la voluntad de Dios. Y usted tiene que estar, hermano, apoyado, hermano, por la iglesia. Puede decir amén. Por la iglesia. Y el Espíritu de Dios, hermano, es el que lo va a dirigir lo que usted va a hacer. La Biblia dice que ellos, hermano, escogieron a 7 hombres. 7 hombres. 7 hombres. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a recibir la dirección del Espíritu Santo. Aún los que tocan, hermano, cualquier trabajo que tú emprendas en la casa de Dios, hermano, Dios te llama que tienes que tener su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, te va a guiar a que hagas las cosas que a Dios le gustan. Y si no tienes el Espíritu Santo, entonces tú lo vas a hacer a tu manera, a tu sabiduría, a tu inteligencia y a como tú lo quieres hacer. ¿Cuántos entienden eso? Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, hermano, que era bien importante porque se levantó la murmuración y se levantó. ¿Por qué se levantó la murmuración? Hermano, porque los que estaban atendiendo a las viudas eran hombres que no tenían el Espíritu Santo. Estaban atendiéndolas, hermano, como ellos querían. Y al hacer eso, hermano, lo que ellos estaban haciendo era traer, hermano, murmuración. Porque a ellas sí y a nosotros no. Tenga cuidado de ese espíritu de demonio, hermano, que se quiere meter en las iglesias. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Puede decir amén. Cuando el Espíritu Santo, hermano, viene a tu vida, tú puedes hacer las cosas, hermano, que Dios te mandó a hacer. Tú las puedes hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo te dirige. Él te enseña. Él te dirige, Él te enseña. Él cambia tu manera de pensar. Porque el que es del Espíritu, hermano, piensa en las cosas del Espíritu. O sea, Él cambia tu manera de pensar. Yo quiero hacer esto, quiero ocuparme en esto. Y el Espíritu Santo te dice, no, tú te vas a ocupar en esto y tú vas a hacer esto. Tengamos cuidado, hermanos. Hay una gran necesidad, hermano, del Espíritu de Dios en estos tiempos en la iglesia. Una gran necesidad. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo lo que quiere y está ignorando al Espíritu de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús, yo no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Voy a enviarles otro consolador que va a estar con ustedes por siempre.
el Espíritu de verdad. Hermano, Él es el que nos tiene que dirigir a la verdad. Puede decir amén. Escuche, aún para servir mesas, no predicar, no enseñar. Hermano, la persona que iba a hacer este trabajo tenía que tener buen testimonio. Y tenía que, hermano, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Se fija cómo comenzó la iglesia? En un orden. Hermano, con la guianza del Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Así comenzó la iglesia. ¿Qué tan importante, hermano, es el Espíritu Santo, hermano, en la vida del cristiano? Que aún, hermano, para hacer un trabajo, porque hoy en día mucha gente, hermano, como decía la hermana Gloria, qué bueno que tiene el deseo de hacer algo para Dios. Puede decir amén. Y hay mucha gente, hermano, que quiere hacer las cosas para Dios. Y es bueno trabajar para Dios. ¿Cuántos entienden eso? Porque la Biblia nos enseña a no ser ociosos. La Biblia nos enseña, hermano, a trabajar en la obra del Señor. Pero también la Biblia nos enseña cómo, hermano, tenemos que trabajar en la obra del Señor. Para que todas las cosas salgan bien. Para que salgan bien. Y la Biblia nos está enseñando, hermano, que aún por eso en el verso 4, hermano, dice, en el verso 3 dice, que estos hombres primeramente tienen que tener buen testimonio. Hermano, el que va a trabajar para la obra del Señor tiene que tener buen testimonio. ¿Cuántos entienden eso? Un buen testimonio. Y lo segundo, que tiene que ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. En otras palabras, hermano, tiene que tener la sabiduría que el Espíritu Santo le da para que haga el trabajo que Dios le mandó a hacer. Que Dios le mandó a hacer. Y dice, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, que si alguien va a trabajar en la obra de Dios, hermano, es necesario que tenga buen testimonio. Y que sea lleno del Espíritu Santo. Y que tenga sabiduría. Por lo contrario, hermano, si no tiene el Espíritu Santo y si no tiene buen testimonio y si no tiene sabiduría, no puede, hermano, aunque quiera hacer el trabajo de la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo va a hacer en su propia sabiduría, lo va a hacer, hermano, en su propio pensamiento y lo va a hacer como Él quiere. Por eso es bien importante, hermano, tener un buen testimonio. ¿Y cómo es el buen testimonio? ¿Cuántos entienden lo que es un buen testimonio? Tú conoces a alguien cuando tiene buen testimonio. Tú conoces a alguien cuando tiene buen testimonio. Yo conozco, hermano, la gente que tiene buen testimonio y la gente que no tiene buen testimonio. Pero para conocer la gente que tiene buen testimonio, tienes que saber, hermano, la palabra de Dios. Porque si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber cómo la persona tiene que ser? ¿Qué testimonio tiene que tener? Y yo no estoy hablando, hermano, de que sabe tocar o sabe cantar, hermano, o sabe, hermano, decir algunas palabras, decir alguna escritura. Yo no estoy hablando de eso. Porque cualquiera en la iglesia, en cualquier religión, en cualquier denominación, hermano, que usted vaya, va a encontrar a un cantante, va a encontrar un músico y va a encontrar a alguien que puede leer una escritura, ¿cierto o no? Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermano, de tener el testimonio que Dios quiere que tenga la persona. Y ese testimonio solamente la da el Espíritu Santo. Él la da. La necesidad, hermano, del Espíritu Santo en la iglesia. En Hechos capítulo 8, vayamos a Hechos capítulo 8. Como el Espíritu Santo, hermano, él era el que gobernaba la iglesia en el libro de los Hechos. Él era el que dirigía a la iglesia, a los apóstoles, a los discípulos. Él era. Hechos 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaba hombres y mujeres. También creyó Simón y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, dice, atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué dice? Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice, hermano, que Felipe llegó a Samaria, empezó a predicar el evangelio, hermano, la gente empezó a recibir a Jesús, la gente se empezó a bautizar. Y hermano, estaba comenzando la iglesia en Samaria. Escuche. Felipe, hermano, le manda a los apóstoles en Samaria, está en avivamiento, Samaria está recibiendo la palabra de Dios, Samaria, los hermanos se están bautizando. Necesitamos ayuda. Viene Pedro y Juan, ¿con qué propósito? Escuche. ¿Cuál fue el propósito de que ellos, hermanos, fueron a Samaria? Orar para que recibieran el Espíritu Santo. Hermano, una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia huérfana. Es una iglesia huérfana. Entienda, estos son los principios. Estos son los principios. Y cuando la gente no entiende esto, hermano, la gente hace lo que quiere. Vive como quiere. Y tenga cuidado porque, hermano, todo lo que usted haga fuera de la voluntad del Espíritu Santo, tarde o temprano, te va a traer consecuencias. Por eso mucha gente, hermano, usted los mira en un tiempo que están y después ya no están. ¿Entiende? Gente que se levanta y que dice que ellos son y que Dios los llamó y después tú ya no los miras. Y lo único que hicieron, hermano, hicieron división, hicieron desorden. Y yo no estoy hablando solamente de la iglesia, hermano, de un lugar. Estoy hablando, hermano, de la iglesia de nuestro Señor Jesús, porque la gente empieza a creer que todo eso está bien. Por eso hay tanto desorden, hermano, en esta ciudad. Tengamos cuidado de estas cosas. Si la obra es del Espíritu Santo, hermano, tenga cuidado. Si la obra es de hombres, tarde o temprano, dijo Gamaliel, eso se termina. Aunque levanten 300, 400 hombres, se termina, hermano, porque la obra era de hombres. Pero cuando la obra es del Espíritu Santo, tú tienes que tener cuidado. Tenga cuidado. Lo primero que ellos hicieron, hermano, es verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Para qué, hermano? Para que recibiesen el Espíritu Santo. No oraron, hermano, para que tengan más finanzas. Vamos a abrir otro lugar. Mire, necesitamos de hacer esto, necesitamos de hacer el otro, hermano, como hace la gente. Actividades, hermano, de la carne, actividades de hombres. ¿Entiende? ¿Qué fue lo primero, hermano, que ellos hicieron? Ellos Samaria acaba de recibir al Señor. Samaria está recibiendo el evangelio. En Samaria se está bautizando. Samaria necesita el Espíritu Santo. Samaria necesita el Espíritu Santo para que pueda vivir, hermano, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y lo primero que hicieron, hermano, es vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo en la iglesia, hermano. Hoy en día la gente quiere hacer lo que quiere dentro de la iglesia, hermano, y atraer al Espíritu Santo. Imposible. 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 Es más, hay gente que ni siquiera le da importancia al Espíritu Santo porque ya lo sabe todo. Yo sé hacer esto, sé hacer esto, y lo voy a hacer. Que yo lo sé hacer. Gran problema. Que tú lo sabes hacer ya todo. Y ya no necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, hasta que Cristo venga por mí, o yo me muera, me vaya con el Señor.
voy a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. La voy a necesitar. Porque sin Él entonces yo voy a hacer lo que yo quiero. Sin Él voy a pensar como yo quiero. Y sin Él voy a ser, hermano, gobernado por mis sentimientos carnales, mi sabiduría, mi inteligencia. Porque hay hombres con sabiduría y con inteligencia en la palabra de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo. Y eso daña también. Verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen, hermano, la importancia, hermano, de la iglesia, la importancia de los apóstoles, hermano. Y mire cómo este diácono, ¿cuántos saben que Felipe era un diácono, hermano? Era un diácono. Este diácono, hermano, que lo enviaron a Samaria, hermano, para que predicara el evangelio. El diácono, hermano, aún estaba ahí, hermano, tuvo que acoplarse, hermano, a la iglesia, puede decir amén, a la iglesia. A los apóstoles, los que oraron por él, hermano, para que él emprendiera el trabajo primeramente sirviendo a las viudas. Se le dio la confianza, puede decir gloria a Dios. Aprendamos eso. Usted tiene autoridad, puede decir amén. No, mi autoridad es Dios, lo siento mucho. Usted tiene autoridad en la iglesia. Felipe tenía autoridad, sus apóstoles. Puede decir amén. Hermano, mire lo que dice, léalo, ahí está en la Biblia. Ahora mire lo que dice el verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, ¿en quién? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre de Jesús? Usted necesita el Espíritu Santo si no lo tiene. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta que el Espíritu Santo está en mí? Mire lo que dice, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Les imponían las manos, hermano, ¿y qué dice? Recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, denme también, dice, de este poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene, ¿qué dice? Hermano, el don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios, hermano, hablando del Espíritu Santo, hermano, es la dádiva de Dios. Hermano, ese es un regalo de Dios el Padre. Lo hablamos el día viernes. Es un regalo de Dios el Padre, ¿para quién? Para el creyente. Por eso es bien importante, hermano, que todo aquel que emprenda un trabajo en la obra del Señor tiene que tener el Espíritu Santo. Puede decir amén. Que todo creyente que se ha bautizado, que ha recibido al Señor Jesús, necesita al Espíritu Santo. Este es el orden. Y la Biblia lo enseña. Qué triste es hoy en día que la gente, hermano, busca más otras cosas que al Espíritu Santo. Está buscando, hermano, avivamientos, está buscando, hermano, crecimiento en la iglesia, está buscando, hermano, que se hagan muchas cosas, hermano, en la mente y en la carne, pero han ignorado lo primero, el Espíritu Santo. Se ha ignorado. La necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 9:31. Pastor, yo no tengo el Espíritu Santo. Ora para que recibas al Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Pastor, yo sé tocar un instrumento, yo sé cantar, yo sé alabar a Dios. Pastor, yo me sé algunas escrituras. Ora para que recibas el Espíritu Santo. Ora, hermano, para que reciba el Espíritu Santo. Lo necesita.
Lo necesita, aleluya. Yo no digo que está mal que usted, hermano, sepa cantar o que sabe adorar o que, hermano, yo no estoy diciendo eso. Gloria a Dios, hermano, que Dios te dio la gracia para que tú sepas hacer algo para su obra. Puede decir amén. Pero eso no quiere decir, hermano, que usted no necesita el Espíritu Santo. Yo le estoy enseñando en esta mañana que la iglesia necesita el Espíritu Santo. Porque Él es el que los va a dirigir, hermano, a la verdad. Él nunca te va a decir a ti que hagas algo que va a traer problemas. Nunca. Nunca. Y si tú dices que fue Él, tú estás echando mentiras. Nunca te lo va a decir. Porque Él siempre, hermano, es el Espíritu de verdad. Y Él siempre te va a guiar a lo que es verdad y lo que es justicia. Verdad y justicia. Esto es verdadero, sí. Esto es justo, sí. Es del Espíritu Santo. Tengamos cuidado de no hacer nuestra propia justicia, haciendo a un lado la justicia de Dios. ¿Sabe qué es tu propia justicia? Yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Es tu justicia. Es tu justicia. Hermano, yo lo único que sé hacer es porque Dios me enseña que yo lo haga. De ahí nada más sé hacer. Mire lo que sigue diciendo en Hechos 9:31. ¿Qué dice Hechos 9:31? Cuando la iglesia creció, hermano, en el verso 9:31, mire cómo era la iglesia edificada. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se diga, las iglesias tenían paz, hermano. ¿Por qué las iglesias tenían paz? Dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Número uno, hermano, ¿por qué tenía paz las iglesias? Porque la iglesia andaba en el temor del Señor. Y número dos, y se acrecentaban fortalecidas, ¿qué dice? Espíritu Santo. Número uno, hermano, tenían temor al Señor. Ellos no hacían, hermano, no hacían lo que ellos querían. Ellos hacían, hermano, las cosas con temor. ¿Esto le gusta al Señor? Lo voy a hacer. No, esto no le gusta al Señor, no lo voy a hacer. Temor de Dios. Temor de Dios. Y número dos, hermano, el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Los fortalecía. ¿Qué hacía el Espíritu Santo, hermano? Estaba con ellos. Hermano, el Espíritu Santo nunca va a estar con alguien que no tiene temor al Señor. Escuche esto. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador. Primero es amar a Jesús. Hermano, es tenerle un temor, un respeto a mi Señor. Y eso el Espíritu Santo lo respalda. Lo respalda. No te ames a ti mismo. Ama al Señor por lo que Él ha hecho en ti. ¿Puedes decir amén? Ama al Señor. Y permite que el Espíritu Santo, hermano, te fortalezca. ¿Sabe qué? Eran fortalecidos. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que el Espíritu Santo les daba fuerzas para que siguieran, hermano, haciendo la obra del Señor. Les daba fuerzas. Les daba poder. Sigan adelante, sigan adelante. Fuerzas y poder. Fuerzas y poder. El Espíritu Santo, hermano Jorge, siempre estuvo ahí con la iglesia. Siempre. Hermano, Él miraba. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo mira todas las cosas? Él mira. Él mira. En Hechos 10:43. Hechos 10:43. La necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 10:43.
Pedro, hablando estas palabras, hermano, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está hablando de nuestro Señor Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire lo que sucedió. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, ¿qué dice? El discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué dice, hermano? El don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo, hermano? ¿Cuál es? El don quiere decir dádiva, el regalo. ¿Por qué, hermanos, se daban cuenta que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos? Mire lo que dice: porque los oían que hablaban, ¿qué dice? En lenguas, y qué más, hermano, y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase, ¿qué dice? Por algunos días. ¿Cuántos han escuchado la historia, hermano, de Cornelio? Cornelio era un gentil, no era un judío. Era un hombre, hermano, que ayunaba a Dios y oraba a Dios y hacía limosnas. Fíjese, un hombre que ayunaba a Dios, oraba a Dios y daba limosnas al pueblo. No conocía a Jesús, hermanos. No conocía a Jesús él. Dice que un día que él estaba en ayuno, estaba ayunando Cornelio, hermano, y estaba orando. Dice que entró un ángel donde él estaba y se le apareció. Y le habló y le dijo: ve y háblale a un tal Pedro que vive en esta casa. Fíjese, hermano, los ángeles miran todo. El Espíritu Santo anteriormente ya estaba hablando con Pedro en una visión que le estaba dando cuando Pedro estaba en ayuno, hermano, en la azotea orando. ¿Usted quiere que el Señor le dé visiones? Tiene que orar, tiene que estar en oración, tiene que estar en ayuno, tiene que estar en la palabra. Si usted no está en oración, en ayuno y en la palabra, hermano, posiblemente la visión que usted tiene no es de Dios. Se lo digo claramente. Tenga cuidado, que el diablo se disfraza de ángel de luz. Cuidado. Dice que el ángel se le apareció y le dice: ve, háblale a Pedro y él te va a traer palabras para que seas salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Cornelio envió sus siervos, hermano. Van con Pedro, traen a Pedro, hermano. Pedro no para él, hermano, como judío, no le era permitido entrar a casa de gentiles y hablarles del evangelio. Pero él recibió una visión de Dios. Y Pedro comenzó a predicarle, hermano, y a enseñar de Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo, hermano? Que el Espíritu Santo siempre, hermano, cualquier cosa, hermano, que Él va a hacer, Él te va a decir. Él te va a dirigir. Y la Biblia dice, hermano, que Cornelio y toda su familia fueron salvos. Y recibieron, hermano, al Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué tan importante es el Espíritu de Dios, hermano, en nuestras vidas? Muy importante. Si mucha gente hubiera entendido esto, hermano, mucha gente hubiera entendido esto. Gente, yo estoy hablando gente que se dejó llevar por su sabiduría, se dejó llevar por su inteligencia, se dejó llevar, hermano, por lo que él sabía hacer. Si hubieran entendido, hermano, la importancia del Espíritu Santo para guiarlos en sus vidas diarias, no estarían donde están el día de hoy. Muchos están perdidos. Muchos han apostatado de la fe y otros ya no viven. Entienda.
Entendamos, hermano, la necesidad del Espíritu Santo, hermano, en la iglesia. Él es el que nos tiene que dirigir. Él es el que nos tiene que gobernar. Él es, hermano, el que nos tiene que hablar. Él es. Él es. No hay nadie más. Él es. En Hechos 19, hermanos. Gracias, Padre. ¿Están aprendiendo en esta mañana? Estoy tratando de explicar un poco, hermano, la Escritura. Pero creo que el Espíritu Santo le va a dar a usted, hermano, el entendimiento. Porque Él es el que le hace entender a usted. En Hechos 19, verso 1. Hechos 19, verso 1. Aún, hermano, cuando los apóstoles tenían que ir a otra ciudad a predicar, hermano, la Biblia dice que se juntaban los apóstoles, hermano, en oración y en ayuno, hermano. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo les hablaba. Y el Espíritu Santo les decía: apártenme a Pablo y a Bernabé, apártenme a Silas, apártenme a estos para la obra que yo los he encomendado. Hermano, el Espíritu Santo siempre hablaba, siempre. Usted tiene que estar seguro, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, le habla para que usted haga lo que tiene que hacer. ¿Puede decir amén? Siempre. Hay que estar seguro. Ser dirigido por el Espíritu de Dios. Capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Se digan, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, escuche, cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. ¿Fueron bautizados en qué? En el nombre de Jesús. ¿Y después qué sucedió? Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Y qué dice? Y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué encontramos aquí, hermano? Encontramos ciertos discípulos que solamente, hermano, ellos habían sido bautizados por el bautismo de Juan. No habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ni tampoco tenían el Espíritu Santo. Fíjense, lo primero que Pablo les preguntó a ellos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué, hermano? Porque es bien importante que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Es bien importante. Es bien importante. En otras palabras, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos dijeron: ni siquiera hemos oído. Hermano, ¿cómo la gente va a recibir al Espíritu Santo si no ha oído de Él? Si no sabe quién es Él. Si no sabe, hermano, en qué Él les va a ayudar. Si no saben cuál es la obra de Él en la vida del cristiano.
Y mucha gente, hermano, hace a un lado la enseñanza del Espíritu Santo, hermano, y se queda solamente en nuestro Señor Jesús. Pastor, ¿y eso es malo? No es malo. Pero, hermano, están haciendo a un lado la enseñanza del Espíritu Santo. Están haciendo a un lado, hermano, la vida. Están haciendo a un lado el poder. Están haciendo a un lado, hermano, lo que va a traer, hermano, el avivamiento a la iglesia. Es donde usted va a mirar prodigios, señales, maravillas, sanidades, liberaciones. Y nosotros necesitamos, hermano, el Espíritu de Dios. Pastor, usted habla y dice que necesitamos el Espíritu Santo, pastor. ¿Yo tengo el Espíritu Santo? Tú puedes decir que tú tienes el Espíritu Santo. Y si lo tienes, Él va a dar testimonio a tu espíritu. Puedes decir amén. Él va a dar testimonio a tu espíritu que Él está contigo. Que tú eres hijo de Dios y que Él está contigo. Y si tú tienes dudas, hermano, entonces quiere decir que no está el Espíritu Santo. Porque Él nunca, hermano, va a hacer que tú dudes de Él. Recuerda, Él es la verdad. Él es la verdad. Él te va a dirigir a ti. Estoy haciéndolo. Claro que sí. Claro que sí. ¿En qué pues fuiste bautizado? O sea, ¿qué es lo único que ustedes tienen? Lo único que tenemos es esto. Bueno, pues ustedes necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. Como creyentes, como cristianos. Y también necesitan al Espíritu Santo. Hermano, la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Sin Él, no podemos nosotros, hermanos, vivir la vida que agrada al Señor. Pablo a los romanos le enseña, hermano, la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Hay cristianos, hermanos, que andan en la carne, pero hay cristianos que andan en el Espíritu. Y siempre el cristiano que anda en el Espíritu, hermano, siempre, hermano, va a salir adelante. Porque el Espíritu lo lleva siempre hacia adelante. Recuerde que nosotros vamos de gloria en gloria. Creciendo y creciendo, ¿en qué, hermano? En la obra del Señor. En la obra del Señor. Vamos a seguir aprendiendo más del Espíritu Santo, pero en esta mañana, hermano, yo quiero que usted, hermano, entienda que usted necesita el Espíritu de Dios. Usted lo necesita. Y mi deseo, hermano, es que usted lo pida a Dios. Que se lo pida, Señor, dame tu Espíritu. Jesús dijo, hermano, si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? No ignore el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Lo necesitamos. Hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Si cada uno de nosotros, hermano, fuere lleno del Espíritu Santo, hermano, esta iglesia será una iglesia espiritual. Y ese es el deseo del Señor y ese es mi deseo. Y que el Señor, hermano, que el Espíritu Santo le repartiera un don a cada uno. Y que se manifestara, hermano. Que esta ciudad se diera cuenta, hermano, que el Espíritu de Dios, hermano, está manifestándose. Está libertando, está sanando, está restaurando. Él es el que lo va a hacer. Y yo creo que Él ya lo está haciendo. Él ya lo está haciendo. Al mirar aquí al hermano Román, hermano, yo sé que es obra del Espíritu Santo. Al mirar a nuestro hermano Wilson, hermano, recibir al Señor, convertirse al Señor, bautizarse, hermano, esa es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo mirar gente así. Mirar a la hermana Teresa en esta mañana que vino con todos sus hijos, eso nomás el Señor. Puede decir amén.
Al oír los testimonios de la gente que está hablando, cómo Dios está respondiendo, hermano, nuestras oraciones que se están haciendo aquí cuando venimos a orar, hermano, esa es obra del Espíritu Santo. Esa es obra del Espíritu Santo. Pero Él, hermano, quiere entrar dentro de usted y que usted sea usado por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Y que así, hermano, como la iglesia le es de bendición, hablando de cada uno de nosotros, así también usted sea de bendición a otros. Ese es el propósito. Hermano, aquí no es de que estas almas yo me las gané y estas yo me las gané y esto, él está aquí por mí, ella está aquí por mí. Hermano, aquí no existe eso. Aquí las almas están por el Señor. Todos los que estamos aquí estamos por Dios. Porque cuando Cristo venga, hermano, nosotros queremos irnos con Él. Es mi deseo que todos ustedes, hermano, se vayan con el Señor. No hay otro interés en mí. Hagamos una oración y pidámosle a Dios, hermano, que siga derramando de su Santo Espíritu. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Pidámosle a Dios, Padre, pida al Espíritu Santo, hermano, en su vida, aleluya. Dígale a Dios que usted necesita el Espíritu Santo, hermano. Dígale a Dios. Abra su boca, dígale, Dios, necesito tu Espíritu Santo. Padre, en esta mañana doy gracias por su amor, su misericordia, por lo bueno que es, Señor, conmigo, mi esposa, mis hijos y con esta iglesia. Gracias, Padre. Señor, usted sabe cuál necesidad, Señor, es la presencia, Señor, de su Santo Espíritu. Señor, su Santo Espíritu mismo en nuestras vidas, que usted sabe la necesidad que hay en nosotros, Señor. Señor, derrame de su Santo Espíritu sobre nosotros. Que Él venga y nos dirija, que nos gobierna, que nos gobierne, que Él nos enseñe, Señor, cada día cómo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Oh Padre, ayúdenos, derrame su Espíritu. Yo le pido, Señor, en esta hora, derrame su Espíritu Santo sobre esta congregación. Y también sobre aquellos que están mirando, Señor, esta predicación. Derrame su Santo Espíritu en ellos. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor, y le damos gracias. Le damos gracias en esta mañana, aleluya. Damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.